Gracias por acompañarnos en este webinar titulado Leyendo entre líneas, mercados de valores globales. Hemos visto cómo los mercados desarrollados, principalmente Estados Unidos, entre otros, han tenido un desempeño que prácticamente han borrado la caída que hemos tenido a raíz de la pandemia que estamos viviendo. A pesar de las cifras económicas que estamos viendo, como el desempleo, productividad, inclusive hay compañías que están en unas Chapter 11, que pues nos indican otra realidad en la economía, los mercados se han recuperado. Y nos preguntamos qué está pasando, por qué han subido tanto los mercados. Entonces, Alejandro Cifuentes nos acompaña, es gestor de portafolios de MMG Asset Management, quien nos hará una presentación sobre la situación actual de los mercados. Alejandro es Chartered Financial Analyst, CFA, varios años de experiencia en la industria. Alejandro y su equipo gestionan portafolios con mandatos de gestión en MMG Bank y también el fondo MMG Global Allocation Fund, del cual haremos referencia en esta presentación. Bueno, en la parte inferior de la pantalla pueden hacer preguntas en el Q&A. Con mucho gusto al final de la presentación las responderemos. Y sin más, le paso pues la palabra a Alejandro. Gracias, Ernesto. Y gracias a todos hoy por su tiempo. Sí, como dice Ernesto, la verdad es que hemos estado tratando de buscar un poco de por qué el comportamiento de los mercados, ¿no? Y hoy, en realidad, le vamos a exponer un poquito de cómo estamos viendo la data y cómo no estamos viendo o tratando de diferenciarnos un poco en ver puntos de referencia diferentes. Hoy no hablamos de la data que conocen todos de desempleo, de Producto Interno Bruto, de índices de manufactura, sino que estamos dándole como un punto de vista diferente. Antes de entrar a esto, vamos a darle un pantallazo breve a qué es lo que ha sucedido en los mercados. Como muchos saben, los mercados tuvieron una fuerte corrección en febrero, cuando ya nos dimos cuenta que la pandemia era mucho más global que solo confinado en China. Lo que sí también observamos es que desde marzo han observado un repunte fuertísimo al alza. Por ejemplo, el S&P estuvo en su punto más bajo en 31%. Hoy ya en el año ha borrado casi toda esta pérdida, ¿no? Y la pregunta que siempre tenemos es ¿por qué? Algo de que sí vamos a tocar mucho el tema, es el tema de liquidez, y de cómo la liquidez de tantos bancos centrales como autoridades fiscales han inyectado en los sistemas, y estos han afectado el funcionamiento de los mercados, ¿no? Donde sí vemos un rezagado que queremos apuntar, que también lo vamos a observar en renta fija, es en Brasil, que lo podemos usar como una referencia al mercado latinoamericano, donde sí nos hemos visto una recuperación, ¿no? En el tema de renta fija, lo que sí hemos podido observar es que los bancos centrales alrededor del mundo han podido estabilizar estos mercados, y estos mercados en realidad son de mucha importancia para poder mantener el funcionamiento de la economía, ya que así son como las empresas se fondean. También aquí observamos lo mismo. Latinoamérica se mantiene rezagado versus a otros índices a nivel mundial, y esto lo vemos en realidad porque en parte sus monedas han sufrido muchísima presión, en parte el fortalecimiento del dólar, y también vemos que sus autoridades no han tenido la misma holgadez para poder reaccionar, ¿no? Ahora, hemos hablado de las reacciones públicas o reacciones gubernamentales y que han afectado el comportamiento de los mercados y que han causado prácticamente esta reacción en V. ¿Y qué es lo que han hecho los gobiernos? Aquí queremos resaltar, por ejemplo, el tema de Estados Unidos, donde es alrededor del 20% del Producto Interno Bruto de manera monetario fiscal se ha implementado en paquetes económicos para ayudar a la economía. En Japón, el paquete económico llega al 40% del Producto Interno Bruto. Es la respuesta más agresiva que han tenido los gobiernos. Y en la eurozona se acaba de aprobar un nuevo paquete fiscal de 150.000 millones de dólares, y ya llegan al billón de dólares, al 1 trillion. Y en realidad estos paquetes, la manera tan rápida que la han
implementado es parte porque vemos esta reacción como en un zigzag, un swing, ¿no? Y esto nos llama mucha atención. Ahora, también cuando observamos los sectores, cuando observamos los mercados, no todos los sectores dentro de los mercados han reaccionado no igual a esta respuesta gubernamental. En el tema de los sectores, lideran tecnología y consumo cíclico. Tecnología ha sido el gran ganador, o sea, porque aquí se han aparecido ganadores y perdedores. La pandemia mundial ha destapado que en realidad hay muchas dinámicas que antes pensábamos nosotros que eran dogmas, como él, por ejemplo, uno tiene que ir a la oficina todos los días y esto ha descubierto una nueva dinámica, ¿no? Y aquí la tecnología ha podido ganar mucho, ha tomado provecho de este nuevo paradigma. Pero también con estas reacciones sí hemos visto que hay otros sectores que están un poquito rezagados y también lo podemos observar de una manera un poquito diferente, que es el tamaño de las empresas. Las empresas de más grande capitalización han sido también las empresas que más se han recuperado. O sea que se han dividido, o sea, los ganadores siguen ganando y los perdedores no han ganado como los ganadores. Y esto llama mucha atención y por eso es que vemos que hay una concentración de recuperación en ciertas compañías específicas, ¿no? Ahora, con esto dicho, ya hemos visto la recuperación de los sectores, de los índices, ya hemos visto las respuestas gubernamentales, cómo se han movido las valorizaciones durante esta pandemia, ¿no? Y lo que sí podemos observar es que hoy en día no vemos ninguna clase de activo que se encuentre barata comparado a mediciones históricas. Aquí podemos observar en estos cuadros, el cuadro superior, vemos el price to earnings, o es las veces que uno paga el valor de una compañía sobre los ingresos que ésta genera. Todas están por encima de sus promedios históricos de los últimos 20 años en tanto a índices, que son compuestos, por ejemplo, el S&P por las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Y en el cuadro inferior vemos los índices de renta fija, donde aunque los diferenciales de tasas, los spreads, se mantienen elevados, sí observamos que los rendimientos, los yields, están muy por debajo de la mediana, y esto es porque las tasas de referencia de la Fed están en niveles muy deprimidos comparados a otros momentos en la historia, ¿no? Esto hace que en realidad no exista rendimiento cuando uno invierte en renta fija en la mayoría de los sectores o de la mayoría de los universos, o los subuniversos, se podría decir. En sectores específicos, vemos que el único sector que está rezagado es el sector financiero. Esto nos llama mucho la atención, ya que este sector en realidad es la base que lidera una recuperación económica por un lado, y por otro lado, los bancos centrales han inyectado tanto capital que en realidad el sector financiero tiene unas tasas de fondeo muy atractivas. O sea que sus rendimientos, sus diferenciales en lo que es su costo de fondeo y el costo de donde ellos colocan capital, los diferenciales siguen atractivos para las instituciones, ¿no? Y esto nos llama muchísima atención, que se mantenga esta infravalorización comparado a otros sectores. Ahora, ya después de este breve resumen, la pregunta es por qué al comportamiento de los índices, o por qué Amazon ha subido 30%, o por qué hemos observado estas historias hoy en día de estas compañías que parece que los mercados han ignorado la data económica, ¿verdad? Por un lado, queremos poner hincapié al tema de los money market funds, que es liquidez de institucionales. Se mantiene un nivel muy elevado. Esto es porque hubo una inyección de liquidez al sistema, tanto de personas como de bancos centrales, que han inyectado muchísima liquidez al sistema de una manera u otra. Aquí podemos ver que está en niveles históricos. O sea que esto ha sido una alza, un rally en los índices, sin que la liquidez haya bajado como ha sucedido en otros momentos que hemos observado en la historia, por ejemplo, después del 2008, ¿no? Después podemos irnos de institucionales a hogares, y aquí vemos es el ahorro personal, ¿verdad? Y este es el ahorro personal en Estados Unidos de los hogares, se ha disparado
al 33%, y esto es porque en realidad un hogar no tiene dónde consumir. Para darles un ejemplo, en mayo, ¿verdad? Las ventas automóviles saltaron un 45%, las ventas de ropa y de accesorios saltaron 189%, o sea que había muchísima demanda reprimida y la gente en realidad está gastando en lo que puede gastar, pero todavía no hay apertura económica, o sea, la apertura económica todavía no se ha normalizado. Entonces hay muchísimo efectivo en, en, en el ahorro, hay mucho ahorro, la gente no tiene cómo gastar y además muchos gobiernos han tapado el hueco de pérdidas de ingresos a través de planes fiscales como es el PPP en Estados Unidos, que fue el Payment Protection Program, ¿no? Más allá de eso, se hicieron varios estímulos. Bueno, ese fue uno, el Unemployment Claim el seguro de desempleo en Estados Unidos llegó a $1,000 a la semana, son $4,000 al mes, y se dio un pago único de $1,200. ¿Y cómo las personas utilizaron este estímulo? Porque acuérdense que no había cómo gastar, y aquí vemos un cuadro que comparte CNBC, que es muy interesante porque a través de muchos sectores de ingresos de la economía, mucha gente ahorró la plata, pero mucha gente decidió empezar a invertirla. O sea que mucha gente tomó el estímulo del gobierno americano y lo empezaron a invertir. Y esto nos llama mucho la atención. ¿Cómo más lo podemos observar? O sea, ya sabemos que las familias vienen con un nivel de ahorro muy alto, o los hogares. Vemos que el estímulo se ha utilizado para invertir. ¿Cómo se han movido los brokers americanos? Donde tenemos bastante data. Aquí observamos el precio del S&P 500 y los usuarios, el número de usuarios en el broker de Robinhood, que es un online broker americano, que tienen el SPY, que es el ETF, es el fondo del S&P 500 en sus cuentas. Y han visto que el repunte de los precios tiene una correlación altísima con el número de cuentas que tiene el fondo. En parte nosotros vemos que el inversionista retail ha empujado parte del mercado actual. Y no es solo Robinhood. Robinhood en realidad ha habido más noticias sobre el broker porque este broker es muy transparente con lo que hacen sus usuarios, pero lo observamos en otros brokers americanos. Aquí podemos poner un ejemplo de Hertz. El número de cuentas en Robinhood de Hertz explotó. Una acción Hertz que estaba en bancarrota, en capítulo 11, sacó un refinanciamiento de capital de 500 millones de dólares que ahora fue bloqueado por el SEC porque no se sienten cómodos con una compañía en bancarrota emitiendo más acciones comunes para poder fondearse, ¿no? Pero sí vemos muchísima volatilidad y muchísima especulación en el mercado. Como les decía, no es solo Robinhood, aquí podemos observar E-Trade y TD Ameritrade, otros brokers americanos, donde han incrementado muchísimo el volumen de transacciones. Aquí, por ejemplo, Ben Eifert, que él es de QBR Advisors, ellos se dedican a ejecutar con market makers en temas de volatilidad. Ellos tienen una estrategia un poquito más complicadas, pero ellos estaban publicando que ellos estaban viendo una correlación entre personas en foros online recomendando acciones y una compra desorganizada de opciones call en estas compañías. Y lo que básicamente te da una opción call es un apalancamiento en la compañía, y esto estaba generando movimientos bruscos, ¿no? Y ellos estaban diciendo que como era tan desorganizada la compra, se dan cuenta que no eran bloques institucionales, sino eran personas más retail o inversionistas privados causando estos temas. Entonces sí vemos que hay muchísima especulación porque la gente en realidad, el encierro o la restringencia de movilidad se mantiene y han visto en el mercado una manera de buscar entretenimiento, ¿no? Ahora, con este escenario, ¿cuál es nuestra perspectiva? Lo primero que nosotros
sí resaltamos es que hay un panorama de volatilidad que se va a mantener y por eso vemos tanta volatilidad. Vemos días de 5% que ya prácticamente se han normalizado en los últimos meses. A corto plazo sí vemos que hay opciones del mercado suba. Por ejemplo, el mercado la semana pasada tuvo un zigzag un poco extraño. Después vimos un rebote. Lo que vimos, el rebote es parte de una cobertura de cortos que sí vemos que los traders, que no son los especuladores en el mercado, tienen una posición bastante negativa en esto. O sea que el mercado ha subido con institucionales teniendo visiones bastante negativas en el mercado. Y ellos en algún momento cubren estas posiciones, lo que empuja el mercado a la alza, ¿no? También mucho de lo que va a pasar a largo plazo y a mediano plazo sí depende de la reapertura. Esta es la manera que nosotros medimos la reapertura, es un poquito diferente. Utilizamos varios indicadores donde nos enfocamos más en la demanda. En este caso nos enfocamos muchísimo en Estados Unidos porque es donde la data es más común y es más fácil de conseguir. Pero aquí todavía no vemos que en realidad el consumidor americano ha podido consumir a su manera. Lo que sí nos llama mucho la atención porque sí vemos que en este escenario va a haber mucha actividad retail en el mercado, ¿no? Ahora, ¿cómo nos posicionamos nosotros en este paradigma y con estas perspectivas dentro del MMG Global Allocation Fund? Uno de los fondos que manejamos en MMG Asset Management. Lo primero que hacemos nosotros es invertir en factores. Como les comentábamos antes, vemos que las acciones, el sector financiero está muy golpeado. Este sector normalmente tiende a correlacionarse con el factor de value. Lo que nosotros hacemos en factores es diversificar a través de factores y le damos más énfasis, uno, a los factores que traen momentum y dos, a los factores que tienden a coincidir con el momento económico en el que vivimos. Value es uno de los factores que tiende a coincidir en una recuperación económica y tienden a ser los líderes, ¿no? Otro factor que nosotros consideramos un factor es el factor de small cap, que son pequeñas empresas de pequeña capitalización. Donde estamos hoy en día son extremos. Esta pandemia lo que nos ha llevado ha sido destapado de extremos y hay una valorización que nos lleva a extremos históricos. Y por eso es que tomamos una visión un poquito más contraria y esperamos que esto se reverse, ¿no? Y por eso es que esperamos que hayan retornos por encima de lo que hemos observado en la última década, ¿no? Y por último, estamos en lo que se llama TINA, o There is no alternative. Eso se empezó a discutir en 2009, cuando se decían que los rendimientos de los bonos del Tesoro americano estaban muy por debajo del histórico. En los 70s y en los 80s, uno podía comprar bonos del Tesoro con un rendimiento de 16%, ¿no? Hoy está cerca del 0.8% en retorno real. Lo que quiere decir que si uno mantiene ese bono a vencimiento, uno hace 0.8% de retorno, algo que es muy por debajo de lo que muchas instituciones institucionales necesitan para cumplir con sus objetivos. Por ejemplo, un fondo de pensiones no puede invertir a este rendimiento. Por eso es que todavía nos mantenemos en valor relativo. Si observamos una comparativa renta variable, renta fija, sí observamos que renta variable se mantiene mucho más atractivo, ¿no? Y por último, para concluir este webinar, a mano izquierda, sí pueden observar cómo estamos posicionados en algunas partes de los universos de activos. Y a mano derecha, sí, para concluir, como les había comentado antes, los niveles de liquidez son récord. Entonces, no esperamos que a corto plazo haya un reajuste fuerte hacia la baja, y esto es porque hay mucho dinero que todavía puede entrar al mercado. El confinamiento lo estamos correlacionando con los niveles de volatilidad, ya que el inversionista retail, el inversionista privado, ha empezado a especular muchísimo más. Esto es porque la gente se mantiene en sus casas, pero en parte sus ingresos no han bajado en economías desarrolladas, ¿no? El sentimiento de los inversionistas va a liderar y va
se va a reflejar en los mercados mucho antes que el área fundamental empieza a voltearse. Y aquí hablamos un poco de reflexibilidad, que si los inversionistas tienen un sentimiento positivo, nosotros esperamos que la recuperación también sea positiva, ¿no? Y por último, algo que hacemos mucho énfasis es que por donde está el nivel de los bonos van a forzar a muchos inversionistas institucionales a moverse dentro del espectro de riesgo, ya sea a bonos de renta fija latinoamericana, a créditos en mercados emergentes, a créditos high yield, tanto en Estados Unidos como en otras geografías, y al activo de más riesgo, que es el activo de renta variable, ¿no? Y así básicamente es que nos estamos posicionando en el GAF, y estas son las perspectivas que mantenemos de corto a mediano plazo. Muchas gracias.